Perfecto. Pues lo que vamos a ver hoy es una clase tramposa en el sentido de que más que irnos, o sea, más que dar una clase de cada prueba estadística, porque eso además pues, requeriría muchas más sesiones en el curso y definitivamente la intención no es enseñarles nada más a picar botones en SPSS. Eh, lo que vamos a hacer hoy es está derivado de un blog que vamos a hablar más adelante de él, sobre cómo es, uno, matemáticamente válido representar muchas de esas pruebas de estadísticas como modelos lineales. Y va a generarles mucha mejor intuición sobre qué es lo que está haciendo cada análisis estadístico, cada prueba estadística. Me siento mucho más cómodo enseñándoles a picar botones en SPSS si creo que entienden lo que están haciendo y simplemente por algún motivo prefieren usar SPSS, que enseñarles a usar SPSS y a picar botones, porque entonces pues eso genera lo que ocurre en muchos casos, que solo sabemos picar botones y no entendemos lo que estamos haciendo. Ya saben que pueden escanear el QR o darle clic al enlace que está en el chat para registrar su asistencia. Vamos a empezar con un pequeño repaso y luego vamos a hablar específicamente de las pruebas de hipótesis como modelos lineales. Entonces, a ver, repaso. Acuérdense que hay una como fórmula general de las pruebas estadísticas, en donde estamos diciendo, a ver, vamos a evaluar los datos que observé y a esos datos le vamos a restar cuáles serían los datos si la hipótesis nula es cierta. Y lo vamos a dividir entre la variación promedio de esos datos. En otras palabras, es traslapometría. Fíjense, a ver, en esta imagen tenemos puntos de 4 colores, ¿no? O sea, aquí nos están intentando... si no viéramos colores, y vamos a ver un ejemplo de eso más adelante, si no viéramos colores, pues se vería solo una nube, ¿no? Porque tenemos 4 colores de 4 variables, en este caso que están midiendo desarrollo vocal con la edad y la edad que tienen. Y entonces, cuando pintamos los colores y le pintamos una pendiente a cada uno de los grupos que generan esos colores, pues vemos que a lo mejor hay unas pendientes más separadas que otras, hay unas pendientes que tendrían un intercepto en lugares distintos que otros, etc. Fíjense, por ejemplo, o sea, a ver, vámonos por pares. Y también para que se sigan convenciendo de que R es lo máximo. A ver, ¿quién me ayuda? Olvídense de las líneas, fíjense solo en las crucecitas y en los puntos. ¿Quién me ayuda leyendo esa gráfica? A ver, esa gráfica está graficando qué con qué. Eh, ¿Quién se anima a empezar a interpretar la gráfica? Bueno, este, ahí lo que... ¿Sí, sí, me escucho? Sí, 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 Francisco, dime. Ah, ok. Bueno, ahí se ve como la relación entre la altura aquí en pulgadas, y con el peso. Y aquí se ve como a diferentes eh, grados de altura, pesos están teniendo aquí los sujetos entre, bueno, aquí la gráfica también reporta entre hombres y mujeres, pero nomás no se logra diferenciar bien cuál es cuál. Pero Muy bien. sí, Perfecto. muestra básicamente eso. Exacto. O sea, a ver, primero, yo les recomiendo que cuando vayan a ver cualquier gráfica, primero se fijen en los ejes, ¿no? A ver, eje de las X, altura en pulgadas. Eje de las Y, peso en pulgadas. Y básicamente me está diciendo que entre más pesas, entre más peso, perdón, entre más talla, entre más alta es tu talla, más alto es tu peso. Y me lo está poniendo entre hombres y mujeres. Ok, ¿qué pasa si ahora le pongo color? ¿No? O sea, cuando yo lo veo así, pues veo solo una nube de puntos, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo color? A ver, ¿quién me dice, quién me avanza esa interpretación? Pues estamos viendo que los hombres van a tener una mayor altura y por lo tanto van a tener un mayor peso que las mujeres que son pues más chaparritas y más delgadas en Lo que esta gráfica. podríamos, o sea,
es correcto. Lo que podremos ver es como, a ver, parece que no hay tanto traslape entre el grupo de los hombres y el grupo de las mujeres. Pero puedo hacer esta gráfica todavía más bonita. Puedo ponerle, puedo separar los puntos y puedo ponerle transparencias. Luego puedo ponerle esta sombrita aquí a la línea. ¿Qué me quiere decir esa sombrita que está a los lados de la línea? Las variaciones. Bueno, a ver, primero, debí preguntar primero. ¿Qué me está diciendo la línea? Hay una línea que cruza la mayor parte de los puntos de los hombres y una línea que cruza la mayor parte de los puntos de las mujeres. ¿La pendiente? Sí, bueno, la línea tiene una pendiente, pero en este caso, a ver, cuando vimos lo de modelos lineales, esa línea la dibujamos intentando ¿qué? Minimizar ¿qué? Es una línea que minimiza se dibuja en el lugar en donde se minimiza la distancia de todos los puntos. Es decir, voy a dibujar una línea que me permita que el promedio de la distancia de todos los puntos a esa línea sea lo más chiquito posible. Y por eso pareciera como que pasa por en medio de todos los puntos. Y tengo dos. Esto que tengo aquí en sombreadito es el intervalo de confianza de por dónde debe pasar esa línea. Tenemos cierta certeza de que la línea a lo mejor no está aquí, pero pudiera estar con 95% de probabilidades dentro de esa sombrita. Ahora bien, imagínense que yo tengo esta nube de puntos y tengo en el eje de las X, predictores de qué tan bien te desempeñas en tu trabajo y en el eje de las Y el desenlace, el outcome, la manera en la que estamos midiendo si te desempeñas bien en tu trabajo. No sé, vamos a suponer que queremos evaluar si los vendedores van a ser, si una persona va a ser buena o mala vendiendo, ¿no? Y entonces, pues en el eje de las X tendríamos qué tanto vende y en el eje de las Y tendríamos los predictores de cuánto vende. O más bien los predictores o las variables asociadas a que una persona sea buena vendiendo cosas. Y entonces, esas cosas pues, pueden ser pueden venir de otras investigaciones, de nuestra propia investigación, pero lo que realmente estamos queriendo hacer es preguntarnos, esas variables predictoras, esas características, ¿cómo están influyendo en esta línea? ¿Están empujando la línea hacia arriba en el eje de las Y? ¿Le están empujando hacia abajo? ¿Cuál es su relación con otras líneas? ¿Se traslapan? ¿No se traslapan? Y esa idea es la que vamos a ir explorando a lo largo de la clase. Porque, insisto, acuérdense que en realidad lo que hacemos es traslapometría. Es medir qué tanto se traslapan, en qué puntos se traslapan los puntos que tenemos o los resultados que tenemos y qué tan probable es que la línea que minimiza los puntos de un grupo, minimiza la distancia de los puntos de un grupo, se traslape con la línea que minimiza la distancia de los puntos del otro grupo. Acuérdense que para ponernos de acuerdo con los términos, en un modelo lineal, la Y es el estimado o eso que queremos predecir, es nuestra variable dependiente. La B0, o a veces lo escriben como A, es el intercepto, y el intercepto es el punto del eje de las Y, en donde la línea que minimiza la distancia de los puntos cruza el eje de las Y, ¿no? Entonces, aquí lo tienen como debe ser. El otro término de nuestro modelo lineal suele ser la variable dependiente, la X. Esa variable tiene una pendiente, un valor de una pendiente que me dice qué tanto cambia el valor de Y por cada cambio en el valor de X. Y siempre voy a tener un error. Y el ejemplo que estamos utilizando aquí, típicamente, el de cuánto tengo que estudiar para pasar el examen. A ver, vamos a repasar esto. ¿Quién me dice cuánto va a subir mi calificación del examen por cada hora de estudio?
2. 2. Cada hora de estudio, ¿no? Y acuérdense, pues, que dentro de la interpretación, o si yo entiendo el fenómeno, pues entonces concluiría que no tiene sentido estudiar más de 4 horas, porque pues, no voy a sacar mejor calificación por estudiar 10, 8 que por estudiar 4. Aunque no estudie nada, voy a sacar aunque sea 2. Y acuérdense también que pues, tienen que tomar en cuenta que su entendimiento del fenómeno que están analizando, pues tiene que decirles si tiene sentido o no tener números negativos. No puedo sacar números negativos de calificación en el examen y no puedo estudiar horas negativas, pero puede ser que hay otros fenómenos en donde sí tenga sentido que haya números negativos. Del repaso, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿Algún concepto que no les quede claro antes de avanzar? En esto, yo, nada más para como que me quede un poquito claro, en esta parte de traslapometría siempre vas a tener que comparar, ¿no? O sea, no hay ninguna cosa que la puedas medir sin tenerla que comparar con algo, ¿verdad? Justo lo que vamos a ver hoy es esos métodos de comparación, ¿no? Acuérdense que la palabra traslapometría no existe, ¿no? No vayan a decir, o sea, sí les di clase de traslapometría, pero yo así le digo, para enfatizar que lo que estamos haciendo es medir qué tanto convergen, qué tanto se traslapan nuestras cosas, ¿no? Pero traslapometría no es un término estadístico, ojalá que algún día lo sea, pero bueno, no es como lo más. Si dicen traslapometría con otros investigadores y así, pues no van a saber muy bien de qué hablo. Pero la idea es esa, ¿no? A mí me gusta enfatizarlo porque creo que deja más claro las comparaciones que vamos a hacer. Sí, gracias. ¿Qué más? ¿Avanzamos? Órale, pues. A ver, esta tablita, además que se las voy a poner en el chat y les voy a poner el link al blog de donde sale esta tablita. Bueno, la hizo un estadístico que estuvo un rato en Oxford y es súper intuitiva. Y además está muy bien hecha. O sea, creo que es de las mejores representaciones que hay de este asunto, en donde pues, casi todo lo podrías expresar como un modelo lineal o como algo muy aproximado. Lo primero que tienen que saber de la tablita es que los tests que tienen colores parecidos se parecen mucho, ¿no? O sea, estos dos tests azules se parecen entre sí, los tests verdes se parecen entre sí, los tests naranjitas. Este que es entre amarillo y verde, pues por eso tiene este color raro, ¿no? Porque tiene cosas en común con los dos. Y está bien padre porque está dividido primero en, a ver, los tests que son regresión simple, los tests que son regresión múltiple, cuál es el nombre que frecuentemente se utiliza para esa prueba de hipótesis, Wilcoxon, Spearman, Kruskal-Wallis, Welch, Mann-Whitney, etc. ¿Cuál es la función en R que hace ese cálculo? ¿Y cuál es su equivalente en un modelo lineal? ¿No? O sea, cuál es, por qué es o cómo se vería eso en un modelo lineal. Esta columna de exacto la puso un poquito para expresar como si tu n es más grande que esto, y si se fijan, bueno, a ver, ahorita les voy explicando el código, pero las P's quieren decir que la prueba es paramétrica, la N quiere decir que la prueba no es paramétrica, y la columna de exacto te dice más o menos el mínimo de tu R, perdón, de tu N, para que esta prueba sea una muy buena aproximación, ¿no? Y las dos columnas más útiles, así, por mucho, las dos columnas más útiles son estas dos de la derecha, porque uno explica con palabras qué es lo que está haciendo esa prueba estadística. Y pone unos dibujitos que vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante, que te dan la analogía de la comparación entre puntos que estás haciendo. Entonces, vamos a ir como desglosando esta tablita a lo largo de la clase, pero pues, se las voy a mandar, guárdenla, revísenla, cuando no tengan nada que hacer, vuelvan a sacar, porque les va a ayudar mucho a entender
qué es lo que están haciendo y a ver que pues, en R es bien fácil además. Ahora, antes de llegar a la tablita, porque en eso nos vamos a pasar, primero tenemos que ver cómo sabemos si estamos enfrente de un modelo lineal. O sea, no todo, una de las críticas que reciben los modelos lineales es que un poquito como que sobresimplifican la realidad. No todo se puede representar como un modelo lineal, eso lo vamos a ver la clase que entra, la semana que entra. Muchas cosas efectivamente podemos un poquito medio torcerlas y medio ajustarlas a que quepan en un modelo lineal, pero la realidad no es tan sencilla, ¿no? Entonces, primero tenemos que estar de acuerdo, primero tenemos que estar seguros de que todos los supuestos necesarios se cumplen para poder decir que estamos enfrente de un modelo lineal. Y esos supuestos se resumen, o sea, son más, y les voy a pasar otro blog en donde los exploran con un poquito más detalle, pero los podemos agrupar como en 3 grupitos, valga esa redundancia. 1, los residuales, y acuérdense que residuales es un nombre para los errores, o sea, residual se refiere a la distancia que hay entre un punto y la línea del modelo. Esas distancias, esos errores, tienen que estar distribuidos, tienen que tener una varianza constante. Esos errores tienen que estar más o menos distribuidos de forma normal, de forma gaussiana. Y tienen que ser independientes unas de otras. Fíjense cómo estoy diciendo los residuales, los errores, no las variables. Yo puedo tener variables que no tienen distribución normal en un modelo lineal. Lo que sí tiene que tener distribución normal, lo que sí tiene que tener distribución gaussiana, son los errores. Ahora bien, ¿cómo sé eso? Si yo tengo, o sea, aquí lo que me estoy refiriendo es, a ver, ¿cómo se verían estos puntos si la distribución de los errores no fuera normal? ¿Más dispersos? Podrían verse muy dispersos y de todos modos ser normales. O sea, a ver, que la distribución sea normal, en realidad lo que me está diciendo es que la mayoría de los puntos, sí, estoy pintando así, la mayoría de los puntos van a estar cerca de la línea, de lo que sería la media de la distancia de los puntos, y que va a haber poquitos errores en las colas, ¿no? Pero acuérdense que las curvas normales pueden ser anchas o pueden ser delgaditas. ¿Cómo definitivamente no sería normal? Si se agrupan más de un lado de la línea que del Sí, otro. exactamente. Si se agrupan más abajo de la línea que arriba de la línea, porque acuérdense que las distribuciones normales son simétricas, ¿no? O sea, si yo tuviera, a ver, voy a pintar, imagínense que tengo una línea y que ahora tengo mis puntos así. Pues no están siendo simétricos, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos. Los puntos tienen que ser simétricos. La distancia de los puntos tiene que tener distribución normal, tiene que ser simétrica. ¿Dudas de esta diapo? Yo sí. ¿Los puntos son, esas son las variables o son los residuos? Los Como que no puntos son entiendo. no, los puntos son los resultados. Este es tu eje de las Y's, aquí tienes el desenlace. Ajá. Los puntos son tus resultados. Lo que tiene que tener distribución normal es la distancia de esos puntos a la línea del modelo. Ok. Acuérdense que, me voy a regresar acá, la línea de regresión se llama línea de regresión porque es como si todos los puntos, ¿qué distancia tendría que recorrer ese punto para regresar a esa línea? Y esa distancia, que está aquí marcada con líneas rojas, es como si fuera el error, como por cuánto tiempo, por qué tanto ese punto no cae exactamente sobre la línea de regresión. Y entonces estas distancias tienen que tener distribución normal. Eso es a lo que nos referimos. Ok, súper. ¿Ok?
para hacer ese cálculo, o ahorita vamos a pasar a eso. O sea, R te lo hace solito, tú no te apures. Ah, ok. Ahora fíjense bien. Estas 4 gráficas, y de hecho son su tarea, o sea, lo primero que vamos la tarea va a consistir en, quiero que me digan si el número de carreras por juego correlaciona bien con cuántos, o sea, predice bien, más bien, si el número de carreras por juego predice cuántos juegos ganaste en el año. O sea, la tarea es, si el promedio de carreras por juego predice bien cuántos juegos ganaste ese año. Es decir, si a mayor promedio de carreras por juego, mayor número de victorias por año. Lo cual suena muy intuitivo, ¿no? Pero a ver, también, o sea, como en cualquier deporte, no sé, o sea, puedes hacer muchas carreras, pero si en ese partido el otro equipo hizo más, pues perdiste, ¿no? Entonces, o sea, no es, van a estar correlacionados, pero puede no ser perfecto. Lo mismo ocurriría, no sé, si son goles o si son canastas, o si puedes marcar mucho, pero si en ese partido tu contrincante marcó más, pues no cuenta como una victoria. Entonces, la tarea va a ser eso. Y quiero las 4 gráficas que ven en pantalla. Hay una fórmula o hay una función que muy rápido les da las 4 de un jalón, que son la forma en la que evaluamos si mi modelo es lineal o no. Entonces, a ver, vámonos una por una. Lo primero que quieren ver es que los valores y sus residuales tienen muy poquita correlación. La línea roja, o sea, en esta gráfica, si su modelo es lineal, la línea roja tiene que ser muy horizontal, lo más horizontal posible. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se vería, por ejemplo? A ver, voy a sacar el lapicito otra vez. O sea, tiene que haber, si esta es mi línea, y déjenme pongo mis puntitos. O sea, lo que quiero ver es que imagínense que mis puntitos estuvieran aquí así, pero luego en este lado de la línea, híjole, estuvieran, ya sé qué voy a hacer. Estuvieran así, de este lado de la línea estuvieran así, y de este lado de la línea estuvieran como así. Aquí hay más dispersión, aquí hay menos dispersión, aquí hay más dispersión, aquí hay menos dispersión. Conforme aumentan mis valores, los residuales se comportan diferente. No queremos ver eso, ¿no? Y si quieren, o sea, ese es como el raciocinio. Si quieren simplemente como a ojo, vuelo de pájaro, ver, a ver, ¿se cumple o no se cumple el supuesto? La línea tiene que ser horizontal. La línea roja tiene que ser horizontal. Lo mismo con la gráfica de abajo, que me está graficando algo parecido. O sea, el eje de las X, si se fijan, es el mismo, pero el eje de las Y tiene la raíz cuadrada de los residuales estandarizados. La idea es muy similar, no me voy a meter en como la parte técnica de cuál es la diferencia entre esas dos, pero en ambos casos quieren que la línea sea lo más horizontal posible. La otra gráfica, que es una probablemente de las más importantes, es la gráfica de los cuantiles teóricos o los cuantiles teóricos con estos mismos residuales. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Si mi modelo es lineal, si la distribución de las distancias de mis resultados a la línea de regresión es normal, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Yo tengo que ver que esa distancia es la misma a lo largo de cómo se vería en la distribución de cuantiles, en este caso son cuantiles, pero podrán ser percentiles o cuartiles, esos residuales. Es decir, como nosotros podemos decirle a R que genere, o a cualquier programa en realidad,
que genere una distribución normal y que me ordene, a ver, o sea, acuérdense que los cuantiles, los percentiles son una secuencia de resultados ordenados por magnitud, ¿no? Entonces, ordenamos nuestros percentiles, por así decirlo, ¿no? Del 1 al 100. Los resultados que tengamos en el percentil 25, el 26, el 27, hasta el 100. Queremos ver que la distancia de los residuales en esos resultados es la misma, cae sobre esta línea. Entonces, ¿qué es lo que quieren ver? Más bien es constante, no es la misma, pero sí es constante. Lo que quieren ver es que sus puntos, los puntos de los residuales, se agrupan o caen lo más cerca posible de esta línea. Que todos se aglomeran ahí. Y la cuarta gráfica, lo que quieren ver es que, bueno, la cuarta gráfica trae una cosa que se llama la distancia de Cook, que más o menos me mide qué tan me sirve para identificar valores extremos, me sirve para identificar outliers. Entonces, si se fijan en el eje de las Y's, tienen distancias de Cook de -1, -2, -3, y de 1, 2 y 3, y esto se refiere a medias. Como por convención, se asume que un valor es extremo si está 3 medias hacia arriba o hacia abajo pues de su línea cero, de su línea de referencia. Entonces, lo que quieren ver aquí es que no tienen valores o que no tienen muchos valores con una distancia de Cook, el eje de las Y's, de -3, de menos de -3 o de más de 3, ¿no? Que todos caen en esta nubecita aglomeradita. ¿Qué es lo que quieren ver? Insisto, aquí quieren ver una línea horizontal, aquí también quieren ver una línea horizontal, aquí quieren ver una línea diagonal en donde todos los puntos caen sobre esa línea diagonal teórica, y aquí quieren ver que los puntos están aglomeraditos cerca de su línea horizontal del cero, ¿no? O sea, un outlier sería si tengo uno o más puntos fuera de esa nube central de puntos. ¿Qué pasa, Mariana? En la gráfica de los cuantiles, Ajá. si los residuales no siguieran la línea, entonces querría decir que no siguen una distribución normal. Así es. O O sea, lo que tú tendrías aquí, por ejemplo, sería que, a ver, a lo mejor, y eso es algo que pasa, ningún modelo es perfecto, ¿eh? Entonces no, en ese sentido, no, a ver, sí, ya está. Por ejemplo, algo que ocurre muy seguido es que, no sé, tienes tus puntos, déjame cambiar el color, tus puntos así. Claro, no pinté. A ver. Tienes tu línea y ahora vas a pintar tus puntos. Y al principio, no sé por qué no me deja pintar. Es que estoy intentando pintar con el dedo, pero a ver. Y al principio tus puntos están como que así, pero de repente, al final de la línea empiezan a salirse hacia acá. O al revés, que al principio de la línea tus puntos están hacia acá, ¿no? Hay como que, o sea, sí hay, no sé si me estoy explicando, déjame, mira, ya sé. A ver, te voy a enseñar una, voy a cerrar esto. La verías así, ¿ya viste? Como la de la derecha. sí. Si es normal, van a caer todos sobre la rayita. Si no es normal, verías, y esto casi siempre ocurre, que al inicio de los cuantiles o al final de los cuantiles, los puntos se van para un lado o para el otro. ¿Ok? Y eso orientaría a entonces usar otro modelo. Exactamente. O sea, la semana que entra vamos a ver qué hacer si eso ocurre. Entonces, por resumir, la tarea.
quiero ver si, o sea, fíjense que van a tener que crear una variable. Y para crear variables, pueden volver a ver el video de Alicia. Van a tener que crear una variable para sacar el promedio de carreras por juego y ver si eso es un buen predictor de la variable de victorias en el año. Y quiero que pues, me manden las 4 gráficas, ¿no? Para ver si eso tiene, si eso lo podríamos analizar o no de esta forma. Ahora bien, para continuar, o sea, estos son como los 4 supuestos o la forma más usual de evaluar si estoy enfrente de un modelo lineal o no. Hay otras, les voy a mandar un análisis como mucho más detallado, pero podríamos dar como varias clases solo de eso, ¿no? Pero las ideas principales son esas. Les voy a poner, o sea, esta grafiquita salió del estudio original en el que Fisher inventó el ANOVA. A Fisher le pidieron evaluar, no sé cuántos son los 2, 4, 6, 8, 10, 12 como especies de papas diferentes, o 12 grupos de papas diferentes, y querían ver si el tipo de papa tenía algo que ver con el peso, ¿no? Si había papas más pesadas que otras. Y intentando resolver esta pregunta, pues fue como se inventó el ANOVA. Fíjense cómo, en este caso, tenemos categorías que en la diapositiva ahorita están representadas como letras, de la A a la L. ¿Qué me está diciendo esta rayita azul horizontal que tiene cada una de las categorías? La media del peso de la variedad de la papa. Exactamente. La media del peso de esa categoría. ¿Y qué me está diciendo la línea punteada roja que cruza todas las categorías? El promedio de todas las variedades de papa. Exactamente, Francisco. El peso promedio de todas las variedades de papa. ¿Cuál sería mi línea de regresión si yo pusiera todos los puntos juntos? Pues la roja, ¿no? O sea, la roja es el peso promedio, es la distancia que minimiza, es la línea que minimiza la distancia de todos los puntos de cada papa a ese valor en el eje de las Ys. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces, a ver, ¿qué se les ocurre que podemos... ¿Cuál sería la hipótesis nula en este estudio? Que, que diferentes tipos de papa van a pesar diferente. Bueno, La hipótesis nula sería que todas pesan lo mismo, ¿no? más bien que todas pesan lo mismo. Ok. ¿No? O sea, la hipótesis nula sería que todas las líneas, o sea, que las líneas azules van a caer muy cerca de la línea roja. ¿Están de acuerdo? Y parece ser más o menos cierto, con la excepción de las papas de la categoría E. Yo puedo comparar y puedo hacer estadística, más bien, puedo comparar qué tanto se traslapan estas categorías, la categoría E con la categoría K. ¿Qué le tendría que pintar? ¿O cómo sería? A ver, si yo le pinto una rayita solita, o sea, si yo pinto la línea completa de, y déjenme, voy a sacar mi lapicito, que nomás no aprendo a usar bien, pero bueno. A ver, imagínense que yo pinto la línea aquí, que yo extiendo esta hasta que cruce, voy a cambiar el color porque se confunde. Si yo extiendo la línea, ¿por qué no me deja? Ahí está. Si yo extiendo la línea de la media de la categoría E, ¿de cuánto es el intercepto de esa línea?
25 libros. Como de 24, ¿no? O sea, fíjense cómo... Bueno. Y fíjense cómo puedo, por ejemplo, ahora pintar la línea. Es un mal color porque se confunde con el fondo. Fíjense cómo puedo ahora hacer lo mismo con la categoría C. ¿De cuánto es el intercepto? Pues como de 18. Puedo comparar interceptos. A ver, de la línea verde, el intercepto ya quedamos que vale como 24. ¿De cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente ahí? 1. 1, exactamente 1. O sea, tengo dos modelos lineales, ambos con pendiente 1, pero con distinto intercepto. ¿Están de acuerdo? Sí. Y puedo medir qué tanto se traslapan los puntos de estas categorías. Si hubiera mucha variabilidad en las de la categoría C y mucha variabilidad en las de la categoría E, pues sí, se traslaparían mucho, aunque los interceptos fueran diferentes. Si hubiera poca variabilidad, pues se traslaparían poco. Y los interceptos, de hecho, si se traslapan muy poco, pues los interceptos podrían estar más cerca y de todos modos esos grupos serían claramente diferentes. Este es como el principio de cómo podemos evaluar qué tanto se traslapan categorías en una forma, en un modelo como estos. Eso es esencialmente lo que está haciendo una ANOVA. La suma de los cuadrados se refiere justo, o sea, los cuadrados son, a ver, como tengo una línea y estos números van a ser negativos y estos números van a ser positivos, bueno, en este caso no porque el eje de las X es totalmente positivo, pero tengo números por abajo y números por arriba. Voy a asumir, o si los números eran negativos, los voy a elevar al cuadrado para que todo sea positivo, ¿no? Como hacemos con la desviación estándar, y voy a sumar esas diferencias. Puedo comparar esas sumas de los cuadrados. Entonces puedo tener grupos y puedo comparar esa línea que yo extendería hasta que cruzara el eje de las Y, y esta línea que yo extendería hasta que cruzara el eje de las Y, y puedo comparar si son significativamente diferentes, si son significativamente diferentes de acuerdo a la variabilidad o a las distancias que hay entre los puntos y esas líneas de regresión. Ahora, vamos a regresarnos aquí. Fíjense cómo, si yo pinto una línea de regresión en el grupo de los hombres y le extiendo hasta que cruce el eje de las Y para tener su intercepto, y pinto una línea de regresión en el grupo de las mujeres y extiendo una línea hasta que cruce el eje de las Y y tener su intercepto, van a interceptar al eje de las Y en lugares diferentes. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, si estos puntitos rosas están cerquita de la línea de regresión, si la variabilidad es poca, y los puntos azules están cerquita de la línea de regresión azul porque su variabilidad es poca, tengo claramente dos grupos diferentes. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Órale pues. Algo que dice un amigo mío y que les recomiendo mucho recordar, porque parte de las dificultades de aprender estadística en español es que las traducciones luego nos confunden, ¿no? O sea, en inglés sí es muy clara la diferencia entre odds, risk y hazard, pero en español no. Efectivamente es Crash Course, es un gran curso, como dice María en el chat. Para que no se confundan, así como change en inglés no es chango en español, range en inglés pues no es necesariamente rango o no es la palabra más exacta. Entonces, o sea, si range es rango, change es chango. Y como eso no es cierto, ¿a qué nos referimos? Porque he visto traducciones terribles de las pruebas que vamos a ver a continuación. He visto
traducciones como la prueba de Wilcoxon de los rangos firmados, la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, la prueba con... Y a mí me facilita un poco pensarlo, o sea, la traducción como más precisa de range en español sería intervalo. Intervalos con signo. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas de las, no es técnicamente o específicamente cierto, pero una buena generalización es que las pruebas no paramétricas están utilizando intervalos o comparando intervalos para darnos o ayudarnos a encontrar diferencias significativas. ¿A qué me refiero con esto? En esta columna tengo un número de casos. Y si se fijan, están en desorden. Tengo una variable X y tengo una variable Y. Aquí estoy restando, aquí a X le estoy restando Y. Estoy obteniendo el intervalo entre X y entre Y. La distancia que hay entre X y entre Y. Y aquí estoy teniendo la distancia absoluta. Porque le estoy quitando, o sea, aquí ya no me está importando si la distancia era de -1 o de -2 o de -3. A mí lo que me importa es el valor absoluto de esa distancia. Y aquí estoy ordenando mis casos de acuerdo a qué tan grande es la distancia absoluta. Estoy ordenando la distancia entre los pares de variables, entre X y entre Y. Y además, si sí me importa si esa diferencia o si esa distancia fue positiva o negativa, le estoy poniendo un signo. Si la distancia fue hacia abajo, le estoy poniendo un signo negativo. Si la distancia fue hacia arriba, le estoy poniendo un signo positivo. Y esto es importante porque lo que estamos haciendo aquí es esto. Tengo mis pares de variables y tomen en cuenta que esos pares pueden ser dos mediciones en el tiempo, ¿no? O sea, la medición al inicio y la medición después, o no necesariamente, pueden tener pares de variables que no necesariamente son mediciones, pero que simplemente quieren comparar juntas. Y entonces puedo ver, a ver, la distancia que hay de aquí a acá, la distancia de aquí a acá, la distancia que hay de aquí a acá. Y esa distancia en absoluta la voy a ordenar. Y si me importa si la distancia fue negativa o hacia abajo, lo pongo abajo, o fue positiva, lo pongo para arriba. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer la misma comparación, no con el valor de la diferencia entre esas dos variables, sino con el rango que ocupan antes y después de la comparación. ¿Hasta aquí alguien se ha confundido? Porque ahora sí, por fin, vamos a ver la tablita. Primero, acuérdense que los que son colores similares son estudios que van juntos. Entonces, primero tenemos que, a ver, la prueba de TED, o sea, la TED Student normalita, ¿no? La que todo el mundo utiliza. Primero tenemos que Y es independiente de X. Y es y tenemos que, a ver, vamos a hacer una prueba de student. Vamos a comparar medias. Así se ve en R, LM, paréntesis, Y, el sombrerito de la ñ. Y fíjense cómo lo que estoy haciendo esencialmente es el intercepto de la media me predice Y. Y como la versión no paramétrica es lo mismo, pero no me está prediciendo el valor, sino el rango de Y. Es decir, no me está prediciendo el valor que va a tener en el eje de las Ys. Me está prediciendo el valor que va a tener en el rango cuando yo los ordeno. ¿Sí ven esa diferencia? Y por eso, perdón, el dibujito se ve distinto. Se ve, perdón, ahorita los vamos a ver así. Se ve así. Esto me está diciendo la diferencia que hay entre los pares o entre las mismas mediciones y eso me predice el rango que va a ocupar cuando yo ordene esos puntos.
¿Tienen claro eso o lo explicamos de nuevo de otra forma? Yo me confundí, doctor. ¿Podría explicarlo de otra forma, por favor? A ver, vámonos para acá. Tengo mis números de casos. Imagínense que estos son, pues vamos a pensar que estos son, no sé, glucosa en ayuno antes y después de una intervención, ¿no? Antes y después de la metformina. Entonces tengo mi número de caso, ¿no? Y tengo la medición de antes en el eje de las X y la medición después, perdón, no en el eje de las X. La medición de antes en la variable X y la medición después en la variable Y. Y esta columna me está diciendo qué tanto cambiaron, o sea, de qué tanto fue la mejoría o de qué tanto fue o qué tanto empeoraron las mediciones de glucosa, ¿no? O sea, aquí esta persona, pues no cambió nada, ¿no? Empezó con 6, terminó con 6, no hubo diferencia. Esta empezó con 5, terminó con 6, tiene una diferencia de 1, pero pues fue negativa en este caso. Porque estamos restando un número grande a un número chico. En este caso la diferencia es de 2. ¿Hasta aquí sí me siguen? Sí. Sí. Ok, ahora. Puede ser que a mí me interese conocer la dirección de esa diferencia o no. Puede ser que a mí me interese conocer si la diferencia fue para arriba o para abajo o que simplemente me interese el valor absoluto. ¿Por qué primero sí me tiene que interesar el valor absoluto de la diferencia? Porque los tengo que ordenar. Entonces, aquí la diferencia es de 1, es chiquita. Y fíjense cómo aquí la diferencia está abajo de la tabla. Es de 10, es grandota. Entonces los ordeno. Los que tuvieron poquita diferencia a los que tuvieron más diferencia. Y entonces lo que puedo hacer es, a ver, puedo comparar el lugar de esta secuencia ordenada de diferencias, de intervalos, y por eso pues hay veces que mucha gente sí utiliza el término de rango. Puedo, a ver, el que era el número 1 en diferencias, ¿sigue siendo el número 1? No, ya es el número 5. El que era el número 2 sigue siendo el número 2 cuando ordeno mis resultados. No, ahora es el número como 8. El que era el número 17 sigue siendo el último. Sí. Y la diferencia fue de esto. Lo que estoy haciendo en muchas pruebas no paramétricas o en las versiones no paramétricas de muchos análisis bayesianos es justo comparar los tamaños de estas diferencias, ¿no? A ver, el que era el 17 sigue siendo el 17, sí, pero cambió, sí cambió. ¿Cuánto? Ah, pues cambió 2, ¿no? O lo que haya sido. O puedo hacer pruebas comparando qué lugar ocupan en la lista de diferencias ordenadas. No sé si me expliqué un poco mejor. Sí, doctor. Sí. Ok, ahora, fíjense cómo en estos casos estoy teniendo variables numéricas, ¿no? Y estoy haciendo operaciones estoy haciendo una operación con variables numéricas y entonces, por eso puedo tener una diferencia. Pero si tengo variables categóricas, no puedo hacer eso. No puedo restar azul de rojo y obtener una respuesta como razonable, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando la variable es categórica? O sea, ¿qué hizo Fisher en el ejemplo de las papas? No puedes restar papas rojas de papas verdes. ¿Qué es lo que qué se les ocurre o cómo se les ocurre que podemos expresar esto en un modelo lineal? Bueno, pues imagínense que tengo o fabrico algo que se llama una variable dummy, o una, pues no es variable falsa, pero imagínense que yo tengo mi eje de voy a pintar otra vez, mi eje de las X, mi eje de las Y, y aquí voy a poner rojo y aquí voy a poner azul. Obviamente no tiene como mucho sentido o sea, azul, no es que azul sea más que rojo, ¿no? En términos matemáticos, solo son dos variables, son categorías. Pero puedo poner los puntitos aquí
Y puedo poner los puntitos acá. ¿Y cuál sería mi hipótesis nula? ¿Que son iguales? Que si yo dibujo una línea de regresión en R de los puntos rojos y una línea de regresión de los puntos azules, tendrían que ser la misma. ¿Están de acuerdo? Entonces, puedo... Ok, la canción. Esa es mi hipótesis nula y puedo por lo menos rechazar mi hipótesis nula, que es lo que hacemos en los análisis frecuentistas, ¿no? Y eso es lo que están haciendo aquí. Puedo ver de cuánto es la diferencia en el intercepto de los puntos de una categoría con los puntos de otra categoría. ¿Sí lo ven? Y eso es esencialmente lo que estamos haciendo en una ANOVA o lo que estamos haciendo en una prueba de Mann-Whitney, U de Welch. Estos son los ejemplos. Y en este caso, en la tablita, ponen esa variable dummy, como está o no está, o la categoría, como G. Les voy a pasar otro video en donde pues también lo explican de otra forma. O con un ejemplo con ratitas de laboratorio. Pero esencialmente esa es la diferencia. O sea, yo puedo hacer cálculos con... Si le dibujo una línea que cruza al eje de las Y's aquí, es la misma que la que lo cruza acá, porque mi variable, perdón, mi hipótesis nula es que son la misma línea, que no están muy lejos una de la otra. Y entonces puedo compararlas como si fueran un modelo lineal. Una ANOVA con más grupos, pues es justo lo mismo, ¿no? Si se fijan aquí, o sea, tengo un intercepto, otro intercepto aquí, otro intercepto acá, otro intercepto acá, y puedo comparar las diferencias. Puedo ver cómo cambia ese intercepto cuando meto otras covariables. Por ejemplo, bueno, aquí está en más grande. O sea, si tengo más categorías, que es como el ejemplo de las papas de Fisher, pues insisto, le pongo una línea de regresión de todas las papas. Y luego pongo una línea de regresión de cada categoría. Y mi hipótesis nula, pues tendría que ser que si los grupos son iguales, la línea de regresión de cada categoría cae sobre la línea de regresión de todas las categorías. Entonces, puedo hacer ese tipo de análisis. Y fíjense cómo puedo empezar a valorar interacciones. Aquí tengo el grupo A, grupo B y grupo C. Y entonces voy a comparar los interceptos de cómo se ve cómo cambia el intercepto cambia para arriba o para abajo, de acuerdo a el grupo en el que se encuentra, ¿no? Del grupo que estoy analizando. Es esencialmente lo que estoy haciendo. Aquí no estoy valorando nada más, o sea, fíjense cómo aquí estoy valorando puros interceptos, todos con pendiente de 1. Todas son líneas horizontales, ¿sí lo ven? Pero también puedo comparar pendientes. En este caso todas tienen la misma pendiente. Pero fíjense cómo, me voy a regresar a este ejemplo. Fíjense cómo aquí puedo extender mis líneas de intercepto, pero aquí la línea de ASD no tiene la misma pendiente que la línea de LD. ¿Están de acuerdo? ¿Qué me estaría diciendo? O sea, ¿por qué me sirve dibujar estas líneas? Porque me está diciendo que una influye más en la otra para la línea de regresión global. Una tiene una tasa de cambio, una tiene una mayor influencia en el valor de la línea de regresión total que la otra. Entonces puedo comparar ya no solo interceptos, puedo comparar pendientes. ¿Por qué? Porque mi hipótesis nula, ¿cuál sería? Que todas las pendientes son iguales, ¿no? Entonces puedo decir no, sí puedo rechazar esa hipótesis. Las pendientes no son iguales. Y eso tiene distintas interpretaciones o distintos usos. Y puedo evaluar, por ejemplo, interacciones, ¿no? Que es lo que mencionaba antes. Fíjense cómo aquí tengo categoría A, categoría B y categoría C, pero puedo además evaluar cómo cambia esa categoría. O sea, a ver, los puntos de la categoría B, si se fijan, pues tienen una línea de intercepto más alta que los de la categoría A. ¿Están de acuerdo? Pero fíjense cómo además, o sea, ¿qué pasaría si todos los puntos azules de la categoría B
estuvieran arriba y todos los puntos de la categoría, todos los puntos rosas de la categoría B estuvieran abajo. Pues eso también me está dando información. Entonces, por eso fíjense cómo aquí cada categoría tiene dos líneas de intercepto, una azul y una rosa. Entonces, si no hay interacción, ¿cómo tendrían que ser esas dos líneas? Pues tendrían que ser la misma. Si hay diferencias entre estas dos líneas de intercepto, cuando el intercepto de estas dos líneas, cuando la categoría B es estás feliz o estás triste, lo que sea que quiera decir esta categoría, pues entonces veo que hay una interacción, ¿no? O sea, sí además importa si estás triste o feliz en la categoría B. ¿Sí tienen esa idea o lo explicamos de otro modo? Yo aquí sí me perdí un poquito en cómo inferir A ver, vamos que a hay suponer, interacción. perfecto, vamos a suponer que la categoría A es estudiar de YouTube, la categoría B es estudiar de libro. A ver, al revés, para que tenga un poco más sentido con la realidad. Vamos a suponer que el eje de las Ys es tu calificación en el examen. El eje de las As es un grupo que no estudió. ¿Por qué no me deja pintar? Tengo que aprender a usar esto mejor. Este grupo, la canción. Este grupo no estudió. El grupo B estudió de YouTube. Y el grupo C estudió de un libro. ¿Ok? Eso quieren decir las categorías. Ok, terrible. A ver. No estudió. Estudió de YouTube. Estudió de un libro. Y quiero ver cómo les fue en el examen. Porque me interesa saber si estudiar de un lado, de estudiar de cierta fuente, predice que te va a ir mejor en el examen. ¿Ok? Pero hay gente que estudió feliz porque le gustaba el tema y hay gente que estudió triste porque odiaba el tema. Quiero ver si tu estado de ánimo, hay interacción entre tu estado de ánimo y la estrategia para estudiar que utilizaste. Y entonces, si yo me fijo nada más o si yo dibujo una línea de intercepto en los que no estudiaron, pues vamos a suponer que cae aquí. Pero puedo además dibujarle una línea, que es lo que te están intentando representar en la imagen. Puedo no nada más dibujarle una línea a esta categoría. Puedo dibujarle una línea a los que estudiaron felices y una línea a los que estudiaron tristes. Y puedo hacer lo mismo para cada categoría. Si da igual haber estudiado triste o feliz de YouTube, estas dos líneas tendrían que tener el mismo intercepto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si esas dos líneas no tienen el mismo intercepto, me está diciendo que sí importa. O sea, no nada más importa si estudiaste de YouTube, importa si estabas feliz o contento. Y puedes empezar a hacer análisis como lo mejor es estudiar contento de YouTube. Lo peor es no estudiar y estar triste. A eso me refiero con interacciones. Y hasta cuántas variables se pueden poner en cada grupo, porque supongo que si pones muchas, ya como que se vuelven demasiados interceptos y difícil de Se analizar, vuelve ¿no? más difícil de analizar porque entre más categorías, entre más variables, entre más interacciones pongas en cada grupo, vas a ir teniendo menos y menos y menos ejemplos de ese caso en particular, ¿no? O sea, fíjate cómo, o sea, tu N de personas que estudiaron tristes en YouTube es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no?
Solo tiene 6 casos de esos. En lugar de las potencialmente 15 personas que estudiaron de YouTube. Entonces vas perdiendo, obviamente, poder estadístico conforme más interacciones quieres meter, porque te vas quedando con menos y menos y menos casos, o menos y menos y menos ejemplos de esa interacción en particular, ¿no? Ok. ¿Ok? Y ya para terminar, este es un ejemplo. Déjenme borrar estas cosas. Oh. Ya para terminar, voy a borrar estas cosas. A ver, si yo quiero hacer una TD Student, tengo que demostrar que mis dos variables tienen distribución normal. Pero si yo quiero hacer un análisis como los que hemos estado haciendo, solo tengo que demostrar que los residuos tienen distribución normal. Puedo analizarlos como una misma nube de puntos y entonces puedo hacer, eso me da ciertas ventajas y esto lo vimos de hecho, o sea, más o menos les conté el ejemplo en la segunda clase. Fíjense cómo esencialmente esto es lo que estamos haciendo. O sea, a ver, a mi nube total de puntos la divido entre grupos y si la divido entre grupos y le dibujo una línea de regresión a cada grupo, ¿tienen el mismo intercepto? ¿Sí o no? ¿Tienen la misma pendiente? ¿Sí o no? Y eso me permite, si no tienen la misma pendiente, pues rechazar esa hipótesis nula. Es exactamente lo mismo. Fíjense cómo puedo tener una variable continua, como peso y tamaño, o puedo tener una variable categórica, como control y mutante. Y entonces a cada uno le dibujo su línea de regresión a cada categoría y la hipótesis nula me tendría que decir que tienen el mismo intercepto. Eso es esencialmente lo que estamos haciendo. Puedo hacer lo mismo, perdón, con muchas categorías. Y puedo hacer lo mismo con categorías adentro de esas categorías, ¿no? Los que eran control, pero además tenían el pelo negro. Entonces puedo hacer el tipo de análisis que hemos estado viendo. Y como, claro, vámonos a RStudio. Y como yo puedo, con muy poquito código, hacer justo esas comparaciones. O sea, bueno, como van a ver en la tablita, pues tampoco es como que sea mucho código hacer una TD Student. Pero yo puedo decirle a R, a ver, vamos a crear un objeto que se llame C, es un cuadro de datos, y C está formado por las variables A y B, y vamos a repetir, miren, a ver, vamos a correr esto primero para que vean qué es lo que hace. Es que no lo cerré, me faltó el paréntesis de abajo. Fíjense cómo me hace esta, bueno, de hecho esto es es un cuadro, solo que así es un cuadro de datos, solo que así me lo expreso. Si yo corro, a lo mejor va a ser más claro si yo corro todo de un jalón, Control Shift Enter, que no le gustó. Si yo corro, no sé exactamente qué es lo que no le gustó. Si yo trato todo como un modelo lineal, y la clase que entra vamos a ver justo esta función LM y su prima GLM, puedo tener exactamente este tipo de análisis. Digo, no me voy a meter a debuguear mi código ahorita porque ya vamos tarde, pero puedo hacer este mismo análisis ahorrándome tener que demostrar más supuestos, porque tengo que demostrar qué tal que una variable no tiene distribución normal, pero los errores sí, y etcétera. Y esencialmente, además puedo empezar a comparar qué modelo me predice mejor, cuál tiene más información, cuál es más probable que ocurra con el factor de Bayes, que vamos a ver la clase que hay. Esto me da un análisis o me permite comparar hipótesis mucho mejor que si solo agarro pruebas de hipótesis y pico botones y me dan una P. Aquí no, aquí puedo hacer el mismo análisis que funciona con estos supuestos le pinto rayitas a cada uno y entonces las comparo y hago una TD, o sea, esto es esencialmente una TD Student, comparar la media de estas dos categorías y entonces ver, y además
tengo mi modelo lineal que si quito esta variable, tiene más información que si no. Y ya no nada más estoy rechazando hipótesis nulas, estoy diciendo, este modelo tiene más información, es más probable que sea real que el otro. Dicho de otro modo, sí, todo es solo una regresión o pudiera ser analizado como una regresión. Me parece que es más intuitivo si lo empiezan a ver así. Es una clase relativamente densa. Les voy a mandar ese otro material, pero pues les recomiendo que lo revisen porque es mucho más importante que entiendan lo que están haciendo, que entiendan si su prueba está más bien evaluando el lugar en la lista ordenada de diferencias o el valor ordenado de diferencias o la diferencia que hay entre dos variables. O sea, pero todo puede ser de alguna forma resumido o analizado con este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, porque al final del día, y aunque no exista la palabra, a mí me gusta mucho, lo que estamos haciendo es traslapometría. Estas herramientas nos permiten comparar qué tanto se traslapa la nube de resultados de un grupo, de una categoría, con otra. ¿Dudas? Eso solo se puede hacer si se cumplen los supuestos de los residuos, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Todo Ok. esto solo vale si tus gráficas se ven como se tienen que ver. Ok. Muchas veces así es. La verdad es que sí hay una buena cantidad de cosas que puedes un poquito simplificar así. Vamos a ver después qué ocurre cuando ese no es el caso. Pero bueno, sí. Esto solo se puede empezar a hacer si cumples estos supuestos.